Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenos días. Qué bueno que en esta oportunidad podemos continuar con nuestro estudio en la primera carta del apóstol Pedro, que en esta ocasión vamos a estudiar, y te invito ya de una vez a que puedas buscar el capítulo 2. Vamos a estudiar del verso 4 al verso 10 y por supuesto solamente hacer una breve introducción, colocarnos en contexto, especialmente porque venimos de la última predicación de esta carta fue hace 2 semanas, porque tomamos una pausa por la celebración del Día del Padre. Así que hasta este punto contarte que el apóstol ha hecho varias exhortaciones. Recuerdas que exhortar es animar a alguien a tomar un camino o a cambiar el que lleva por estar equivocado. Y en este sentido, conforme avanza la carta, hay muchas cosas que van teniendo lógica, que vamos adquiriendo una comprensión sobre aspectos prácticos de la vida. Y por eso en el verso 13 del capítulo 1 el apóstol nos exhortaba a vivir o a tener una esperanza, porque nuestra esperanza es viva y para lo cual renacimos. Es decir, nacimos de nuevo y ahora que hemos nacido de nuevo, no debemos vivir desesperanzados. Esa es la primera exhortación que hace. Si alguien ha perdido la esperanza, el apóstol ha dicho, hey, pero recupérala, porque has nacido de nuevo y has heredado algo eterno, que ciertamente vas a recibirlo. Posteriormente, en el versos 14 al 16, nos exhortaba a vivir en santidad en nuestro peregrinaje acá en esta vida. Sabemos que por cuanto Dios es santo, nosotros debemos también vivir en santidad. Y luego a vivir en un temor reverente del verso 17 al 21, a practicar el amor sincero también entre nosotros del verso 22 al 24. Y lo último que hizo fue exhortarnos a crecer espiritualmente y usando la metáfora de la leche espiritual. ¿Te acuerdas que debíamos preferir esta palabra, esta leche espiritual que nos ayuda a crecer espiritualmente, saludablemente? Y también hemos visto que la carta ha hecho varias conexiones para que nuestra comprensión sea más clara y podamos entender en qué consiste la vida cristiana. Y en primer lugar, la conexión que hace en el capítulo 1 es acerca de la aflicción y la conecta con las pruebas a nuestra fe. Por eso cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil debemos entender que Dios lo ha permitido para que nuestra fe sea puesta a prueba y por medio de esa prueba nosotros podamos crecer, podamos confiar en el Señor, sabiendo que tenemos una esperanza que vamos ciertamente a recibir. Después conectó la santidad con el temor reverente, porque en toda la Biblia están relacionadas y no es la excepción en el caso de la primera carta, donde conecta que si tenemos un respeto reverente por Dios, vamos a imitar su carácter en cuanto a la santidad. Y entonces cuando llegamos al capítulo 2, no es extraño que podamos conectar el hecho de que diga, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque ha venido diciendo una y otra vez, ha vuelto a aquel punto donde nos dice, la vida cristiana comenzó en aquel momento en que tú y yo renacimos, nacimos de nuevo, recibimos a Jesús. Y la conexión que va a hacer ahora en el capítulo 2 va a ser con la de un templo y un sacerdocio. Entonces, puedes pensar que sí, ha hecho varias exhortaciones, puedes confirmarlo, ha hecho varias conexiones, pero también vamos a encontrar en este texto que vamos a ver esta mañana varias digresiones. Y uno piensa, ¿qué es una digresión? ¿Sabes que una digresión es cuando en el relato, la narrativa o el argumento, alguien se sale de esa línea o del hilo de pensamiento que trae para tratar un asunto? Yo no sé si te ha pasado a ti. Estás platicando y de repente alguien toca abruptamente otro tema, porque su mente está ahí. Y si bien vuelven al hilo de la plática, ese tema fue entendido de una manera más clara. Es como un paréntesis, es como una pausa para atender un tema que es de vital importancia. Y vamos a ver que después de hablar de la leche espiritual que debemos desear, abruptamente, de repente dice que somos piedras vivas y que Jesús es la piedra viva. Esto es una digresión. Y es todo esto para enseñarnos un principio fundamental. Pero vamos a leer Primera de Pedro capítulo 2, dice, verso 4, dice, acercándoos a Él, como te decía, ¿verdad? Qué abrupto ese cambio. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres,
mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es muy notorio que el apóstol hace un alto en el hilo de pensamiento que trae, hablando de la leche espiritual, para atender un asunto de vital importancia en el que vamos a aprender algo en concreto, que es Jesús es el fundamento. Y le llama de varias maneras para explicar el mismo principio. Él es la piedra viva. Él es la piedra angular. Es escogida y preciosa para Dios, aunque desechada por aquellos que no creen. Sin embargo, intrínsecamente, esencialmente, Jesús es el fundamento del cristianismo. Es quien da estabilidad y seguridad a nuestro cristianismo y a nuestra vida. No sé qué es lo que a este punto tú consideras que es lo que te da estabilidad y seguridad. Probablemente dirías: a mí mi trabajo me da estabilidad. Mis ingresos me dan estabilidad financiera. Las finanzas dan estabilidad a todo lo demás. Le da estabilidad a mi matrimonio, le da estabilidad a mi sueño, le da estabilidad a mis hijos. Pero el apóstol va a tratar ese asunto y quizás interrumpiría nuestro pensamiento y nuestra valoración para recordarnos que nuestra estabilidad, firmeza y seguridad depende de Jesús. Nuestro cristianismo descansa en el fundamento, en la piedra angular, en la piedra escogida y preciosa por Dios, que sostiene todo el peso del edificio, que en este caso vamos a ver más adelante, tiene que ver contigo y conmigo. Y entonces vamos a responder en qué comprobamos que Cristo es la base de nuestro cristianismo, no de el cristianismo, de nuestro cristianismo. ¿De qué manera yo puedo darme cuenta de que verdaderamente estoy viviendo la vida cristiana como debe ser? Es decir, edificando sobre ese fundamento. Y lo que vamos a aprender en primer lugar es que cuando nuestro cristianismo está fundado en Jesucristo, nuestra práctica, nuestro cristianismo es eficaz, al punto que lo que ofrecemos al Señor tiene su aprobación. Y aquí es donde hay una bifurcación donde se divide el hecho de que tú vivas una religión o vivas el cristianismo verdadero. Es cuando está fundamentado en Jesús, cuando la base de nuestra vida espiritual es Jesús, la práctica va a ser eficaz en el sentido de que lo que tú y yo hagamos ciertamente va a ser aprobado por el Señor. Por eso, para nuestra comprensión, lo que hace Pedro es usar una metáfora en la que se detectan varios elementos. Y como te lo mencioné antes, los elementos de la metáfora son un templo y un sacerdocio, donde la base de ese templo, los cimientos de ese templo espiritual, es Jesús mismo. Por eso en el verso 4 dice: acercándoos a Él, que por cierto, toda la figura, toda la metáfora tiene que ver con aquel templo judío, con aquel sacerdocio judío y todo lo que implicaba alrededor, porque acercándonos a Él es la práctica que se hacía por medio de aquel tabernáculo inicialmente, luego el templo de Salomón, y ahora usa esos elementos para hacernos entender nuestra relación y nuestra práctica del cristianismo de hoy. Y entonces dice: acercándoos a Él, que es Jesús, dice: piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Lo primero que establece es que Jesucristo
es la base del cristianismo. Él es la piedra viva y por supuesto no es una piedra muerta en el sentido de que aunque Jesús murió, Él también resucitó y lo pone con un carácter espiritual que Jesús es la parte esencial de nuestro cristianismo. Él es el modelo, Él es el autor de nuestra salvación. Él es preeminente, Él es lo más importante. Es lo más importante. Así que no solamente es la base del cristianismo, sino que también de todo lo que nosotros practicamos. Y por eso más adelante hace una relación al hecho de que para nosotros es la base y el fundamento de nuestra vida. Es el que nos da seguridad y estabilidad. Pero antes establece el valor de este fundamento. Dice que es preciosa, de gran valor, de gran estima. Es escogida por Dios, es la forma en que Dios decidió fundamentar el pueblo de Dios que somos ahora, y es algo que vamos a ver más adelante. Pero en este sentido también lo que hace es mencionar que lamentablemente ha habido quienes cuando examinaron esa piedra, los edificadores, que vamos a ver más adelante, cuando examinaron esa piedra, refiriéndose a los líderes religiosos de Israel, lo que hicieron fue menospreciarla, no pudieron ver su valor, no pudieron ver su importancia y por tanto la desecharon. Es algo de gran valor que fue dejado ahí en el camino. Y más adelante vamos a aprender que por haber sido desechada, luego les es tropiezo en el camino. Pero en ese sentido, considerando el valor que le da Dios a Jesús, la dignidad de Jesús, la importancia, lo esencial que es para el cristianismo que nosotros practicamos, se nos invita a imitarle, a acercarnos confiadamente a esta piedra, a depender de Él, a que tu estabilidad y la mía estén basadas en Él, no en las cosas que este mundo suele basar su seguridad y su estabilidad. Y por esa razón en el verso 5 lo que nos dice es cómo hacerlo. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es interesante que se refiere a nosotros de manera individual y colectiva. Y toda la metáfora, entiéndelo, es para hacernos ver algo espiritual. Fíjate, lo primero que dice es que Jesús es la piedra viva. Él es la parte más importante. Él es esencial. Él es el que te da a ti y a mí estabilidad y seguridad. Y sobre ese fundamento estamos nosotros, las piedras vivas, los creyentes. Y aquí hay varios conceptos. Hay un concepto de unidad. Es que no somos, una piedra no forma una casa espiritual. Son varias piedras las que forman una casa espiritual, refiriéndome a la iglesia. Pero también una obra de edificación que sucede a nivel individual. Cuando aprendemos de la palabra y aplicamos sus principios, el carácter de Cristo puede formarse en cada uno de nosotros. Y vamos tomando la forma de Jesús, vamos uniéndonos unos a otros en dependencia de ese fundamento que es Jesús. Y entonces viene un aporte colectivo. Es cuando todas las piedras fundamentadas en Jesús, la piedra preciosa, escogida, entonces ahí se construye el cristianismo y venimos a ser la iglesia local. Por eso dice como piedras vivas, pero también dice como casa espiritual. Y luego hace una referencia al sacerdocio del Antiguo Testamento, pero en comparación al sacerdocio del creyente. Habla de nuestro servicio al Señor y vamos a ver varios elementos. En primer lugar, decirte que los sacrificios espirituales en la Escritura son varios, te menciono 4 en este caso. Es obrar por fe, según Hebreos capítulo 11, verso 4, la alabanza y la adoración, y por qué no decirlo, el evangelismo, según Hebreos capítulo 13, verso 15. Ayudar al necesitado son sacrificios espirituales, según Hebreos 13, 16. Sostener la obra también es un sacrificio espiritual aceptado por Dios mediante Jesús, en Filipenses capítulo 4, verso 18. Pero todo ello, y aunque podemos seguir, eso que nosotros ofrecemos al Señor es por medio de Jesucristo, según lo que acabamos de leer. Es cuando somos piedras vivas fundadas en aquello que es esencial, que determinamos que Jesús verdaderamente es escogido y precioso, de gran valor, de gran estima. Cuando vemos eso y creemos, es algo que va a abordar a continuación el apóstol.
Pero de manera resumida, podemos entender que los sacrificios espirituales proceden de la dedicación al Señor, del oficio sacerdotal al cual hace referencia, de la suprema dedicación al Señor. Y esto lo podemos encontrar en Romanos capítulo 12, verso 1, que dice así: que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, preséntense a sí mismos en sacrificio vivo, santo, curiosamente, sacrificio vivo, piedras vivas, santo, lo que ha venido enseñando el apóstol, agradable a Dios, acepto. Dice que es vuestro culto racional. Es la reacción natural que debemos tener cada uno de nosotros cuando entendemos de que Cristo es lo más importante en la vida cristiana. Y cuando nuestra práctica está fundada en la persona de Cristo, poniéndolo como lo más importante, no hay nadie que se le ponga a la par, que esté al lado de él. Obviamente el Padre, pero me refiero a ninguna otra persona, ningún otro apóstol, ningún pastor, ningún líder religioso, ninguna otra figura. Jesús es el fundamento y Jesús le da estabilidad a tu vida, a tu existencia, a la práctica de tu cristianismo, de tal manera que puedes venir y ofrecerte al Señor, dedicarte al Señor en tu trabajo, en tu lugar de estudios, en tu mente, en tu corazón, en tu tiempo, con tus habilidades, en tu familia. Puedes estar dedicado al Señor con tu matrimonio y tomar a tu familia como un ministerio. Pero mira, cuando Cristo es el fundamento del cristianismo, su práctica consistirá en ofrecerle, no reclamarle, como lo vemos ahora, aquello que ha pedido, de la manera en que lo ha pedido, de quienes lo ha pedido, nosotros, con la seguridad de que será acepto. Es interesante, es una práctica eficaz. Es que cuando tú oras, Él te escucha. Es que cuando tú te sacrificas dedicado a Él, porque has fundado tu fe en Jesús y tú eres una piedra viva sobre ese fundamento, interactuando con las otras piedras vivas a las cuales sirves, o a este mundo sirves de luz también. Cuando todo ese esfuerzo que haces por el Señor, después de haber renacido para una esperanza viva, es algo que Dios va a aceptar. Porque si hay casos en los que el esfuerzo humano puede no ser acepto. Y eso sucede en las Escrituras, por supuesto. Solo tienes que recordar Génesis capítulo 4, versos 4 y 5, cuando Dios rechazó la ofrenda de Caín, ¿te acuerdas? Ahora, ¿por qué la rechazó? Porque obviamente, y aquí tomaría demasiado tiempo, pero solo debo decir que Caín ofreció algo que Dios no había pedido. Si bien cubrió la vergüenza del pecado de sus padres, Adán y Eva, por medio del sacrificio de una víctima inocente para cubrirlos de pieles, ¿te acuerdas? Y entonces, habiendo transmitido de manera oral aquello que sucedió a sus hijos, Abel dijo, lo voy a hacer a la manera de Dios. Y Caín dijo, lo voy a hacer a mi manera. ¿Qué es lo que hace la religión el día de hoy? La religión el día de hoy lo que dice es, hagámoslo a nuestra manera y todos los caminos van a Dios. Y eso es falso. Dios puede rechazar ofrendas de aquellos que no han puesto a Jesús como lo preeminente, lo más esencial, lo importante, el fundamento de nuestra fe y de nuestra práctica. En otro caso, en Malaquías capítulo 1, verso 8, lo que está diciendo el Señor, miren, ustedes ya están presentando los sacrificios que he pedido, los están presentando, pero no de la manera en que los he pedido. Es cuando traían animal cojo, tuerto, cuando Dios había dicho que fuera sin defecto. Porque estaban menospreciando el nombre de Dios, porque estaban desatendiendo lo que Dios exactamente pedía. Mira, es cuando la esposa está haciendo algo contrario a lo que la Biblia le ha dicho en cuanto a respetar a su marido. Es cuando el marido está descuidando la manera en que Dios ha pedido que se sacrifique por su esposa, cuando está maltratándola, cuando está siendo áspero, cuando está siendo, yo no sé, inapropiado, imprudente, cuando se están manejando las finanzas de la manera en que Dios no lo ha pedido. Cuando se está, y quizás lo voy a meter ya en el tema, es cuando estás viviendo un cristianismo que Dios no ha pedido, guardando principios que Dios no ha pedido, teniendo prácticas que Dios no ha pedido y siendo ofrecidos por personas en las que Dios no lo ha pedido. Eso no lo pide el impío,
lo pide a los creyentes. Y para eso tienes que entregar tu vida a Jesús, fundamentar tu vida en Jesús y entonces ser una piedra viva, que ejerce un sacerdocio, que ofrece sacrificios al Señor. Su práctica es algo que ofrece al Señor, que el Señor mira y dice, sí, es lo que he pedido, de la manera en que lo he pedido, de quienes lo he pedido. En Éxodo capítulo 30, verso 9, también puedes encontrar un caso donde el Señor dice, presenten incienso, pero no incienso extraño. Y cuando dice incienso extraño es un incienso que Él no ha pedido, no ha pedido. Mira, qué tremendo pensar que cuando estamos fundados, cuando Cristo es la base de nuestro cristianismo, podemos tú y yo hacer un esfuerzo en su gracia, de vivir para Él, de no estarle reclamando, aunque podemos pedirle como un hijo le pide a un padre de manera reverente y respetuosa, pero estamos conscientes de que vivimos para ofrecerle a Él, para devolverle todo el favor que Él ha hecho, para ver lo preciosa y escogida que es esta piedra que nosotros hemos tomado la decisión por fe de hacerla nuestro fundamento. Posteriormente lo que va a decir el apóstol es que nuestra práctica es eficaz, pero también podemos comprobar que Cristo es la base de nuestro cristianismo cuando nuestro privilegio es entendido. Mira cómo lo dice el verso 6 al 8. Dice, por lo cual también contiene la Escritura. Dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El privilegio que tenemos nosotros los creyentes, que hemos visto que Jesús es la piedra escogida, viva, escogida, preciosa. Ahora vemos que es la piedra angular, es decir, la que determina la orientación del edificio. Y tú sabes cómo funciona, es de acuerdo a cómo es colocada las bases de un edificio y tú observas cómo están las bases, entonces tú ves que eso va a determinar la orientación de toda la edificación. No es que si ponen la base de una manera y empiezan a edificar de otra manera, es absurdo, eso no se sostiene. Pero la piedra angular es la que determina la orientación, agrega un elemento más. Pero también siempre se mantiene en el aspecto de que Cristo es fundamental, Cristo es esencial, Cristo es la base. Él sostiene el peso del edificio, Él sostiene a su iglesia el día de hoy. Él te sostiene a ti y a mí como piedras vivas y estamos basados en Él. Y estar conectados con Él, haber creído en Él y poner nuestro fundamento en Él, nos da un privilegio que debe ser entendido, y es que los que creemos en Jesús, lo que está diciendo es no seremos avergonzados. Por supuesto tiene que ver con la culpa del pecado, es algo que no debería afectarte el día de hoy porque has sido perdonado. ¿Qué debe hacer el creyente cuando comete un error, cuando comete un pecado? Debe confesar sus pecados, levantarse, no quedar avergonzado y seguir adelante. Pero también tiene que ver con no ser avergonzados por el incumplimiento de una fe en la que estamos basados el día de hoy. ¿Sabes lo que está diciendo? Es que eso que Dios nos ha prometido, ahora que le hemos puesto como el fundamento de nuestra vida, se va a cumplir. No vas a ser avergonzado en cuanto a eso. Pero también la palabra significa no ser defraudado. ¿Te puedes imaginar el hecho que hubiera una pequeña duda acerca de lo que Dios nos ha prometido, de la vida eterna, de la vida en santidad que vivimos ahora, el amarnos unos a otros, el crecer espiritualmente, o que Dios nos incumpla? Dice, no, los que creen no serán defraudados, puedes estar seguro. Y hace la referencia en primer lugar a un texto allá en Isaías capítulo 28, verso 16, que dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión, que es una expresión para referirse a Jerusalén, dice, he puesto en Jerusalén, en Sión, por fundamento, o la ciudad celestial también es una referencia, dice, por fundamento una piedra
probada, es decir, ha sido examinada, es angular, determina la orientación del edificio, es preciosa, es de alta estima, es de cimiento estable, es firme, puede sostener el peso. Dice, el que creyere, no se apresure. Ahora, Pedro dice, no será avergonzado, porque lo que está haciendo es citando el texto y explicando. Porque no se apresure es una expresión que es usada para aquel que huye por vergüenza. De hecho, mire, el que cree en él, sepa que es el fundamento correcto y que la práctica es la correcta y el privilegio de estar conectados a él es estable. No se apresure, no huya por vergüenza, no se esconda, no se esconda. También, posteriormente, el apóstol cita Salmo 118, 22, cuando dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Sabes qué tremendo lo que está diciendo acá? Porque lo que está diciendo es, Cristo es la piedra preciosa, es la piedra viva, es la piedra escogida, es la piedra angular, es la que da estabilidad, a pesar del rechazo de los edificadores. Que alguien menosprecie a Jesús no le resta valor. Él ha venido a ser la piedra angular. Él es quien dijo que era. Y si la gente le rechaza el día de hoy, le menosprecia y no puede ver su valor por su incredulidad, vamos a ver más adelante que quienes saldrán perdiendo son ellos. Los que no creen saldrán perjudicados. Nosotros los que creemos tenemos la garantía. No seremos avergonzados, no seremos defraudados, vamos a recibir lo que se nos ha prometido. Pero también hace una referencia a los que no creen y de manera antagónica, de manera contraria. Y para explicarlo también usa Isaías capítulo 8, verso 14, que dice, entonces Él será por santuario. Dice, pero a las dos casas de Israel, es decir, a dos tribus de Israel, dice, por piedra para tropezar. En el caso histórico de Israel en relación a este texto, tenía que ver con juicio. Por un descuido espiritual que habían tenido. Pero dice, por piedra para tropezar y dice, por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Pedro recuerda este texto en Isaías capítulo 8 y dice, para los que creen Jesús es el fundamento, y los que creen en Él no serán defraudados. Pueden vivir tranquilos, pueden vivir seguros, pueden tener la estabilidad que solo Jesús puede dar. Pero los que no creen, llévanlas de perder. Llévalas de perder porque le han rechazado y en lugar de hacer de Jesús un fundamento, lo examinaron, lo reprobaron, no vieron su valor, lo hicieron a un lado en sus vidas, lo hicieron allá, pero esta piedra, que es angular en su esencia, va a tener un efecto contrario con aquellos que no creen y es piedra de tropiezo. Entonces uno inmediatamente piensa, piedra de tropiezo, pero si la Biblia nos dice a nosotros que no seamos tropiezo a nadie. ¿Cómo es que Jesús es tropiezo a alguien? Es que en realidad lo que está diciendo es que quienes no creen en Jesús tropiezan cuando entran en contacto con la verdad, de manera que no pueden continuar. Y esto me hace recordar algo que enseña Juan capítulo 6, verso 60. Hablando de unas personas que físicamente estaban siguiendo a Jesús, y si uno les preguntaba se considerarían discípulos de Jesús, probablemente lo estaban siguiendo de manera religiosa. Pero acá en Juan capítulo 6, verso 60 dice, al oírlas, las enseñanzas de Jesús acerca de lo que implica comer de su carne, en el sentido de recibirle a Él, de creer que Él es el Mesías, que Él es el fundamento en nuestro contexto de Primera de Pedro. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Oh, no, esto es muy difícil. O sea, es cuando alguien se muestra interesado en seguir a Jesús, pero hey, te tienes que bautizar. Ay, no, bautizarme, yo no, ¿por qué? Y no puede continuar. Es cuando la Biblia te dice que tienes que perdonar y dices, no, pero es que usted no entiende lo que me está pidiendo. No, si es así, no. Tienes que dejar los vicios, tienes que cambiar tu estilo de vida y Jesús lo va a hacer. Pero es ese momento cúspide, ese momento esencial donde la persona decide seguir a Jesús, como Él ha dicho, pero algunos quieren seguir a Jesús como ellos consideran. Y Jesús dice, no funciona así. O soy tu fundamento, y si no me eliges como fundamento, voy a ser tu tropezadero.
porque vas a tener contacto con la verdad y no vas a poder continuar, vas a tropezar. Y mira lo que sucedió unos 6 versos adelante, ahí en Juan capítulo 6, verso 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Triste, triste, pero lo que está diciendo es que la fe es determinante. La fe es determinante para apreciar quién es Jesús y para decir yo voy a basar mi vida en Jesús. Él va a ser la base, la fuente de mi seguridad y de mi estabilidad. Yo creo que Él me sostiene, yo en Él confío más que en las riquezas, yo confío en Él más que en mi trabajo, yo confío en Él más que en los doctores. Y sí puedo usar todo eso, pero mi confianza está puesta en Él. Sí puedo ahorrar, pero mi confianza está puesta en Él. Sí puedo tener la vida cristiana que quiero tener, pero no a mi manera, sino a la manera de Él, porque Él es esencial. Y cuando me enfrento a aspectos de la verdad de Dios y de la persona de Jesús que atentan contra mi estilo de vida, decido seguir a los que creen y no serán defraudados. Pero a los que no creen será tropezadero. Esto me hizo recordar en una ocasión cuando yo era un adolescente, yo tenía como unos 13 o 14 años. Entonces estábamos jugando fútbol y de repente la pelota quedó ahí en medio, frente a mí como para darle un patadón. Y entonces recuerdo que, listo, estaba la pelota, estaba el balón, y entonces yo me disponía a darle una patada, pero no me di cuenta que había una piedra, pero no solo estaba una piedra ahí encima del suelo, piedra de tamaño regular, no creas que tampoco era muy grande, pero quedó justo debajo del balón y estaba arraigada, o sea, tenía profundidad en la tierra donde estábamos jugando. Obviamente no era una cancha de baloncesto, estábamos haciendo un partido ahí de barrio. Y me acuerdo que cuando le pegué al balón, en realidad le pegué también a la piedra. Y adivina quién salió perdiendo. Pobrecita la piedra. Pobrecito el dedo izquierdo de mi pie derecho, llámese el dedo gordo del pie, donde terminé sangrando. Fue algo terrible, terrible. De hecho, no es por alarmarlos, pero hasta perdí la uña. O sea, me volvió nada la uña. O sea, fue una cosa espantosa, espantosa. Fue un proceso terrible, ni contarte de eso. Pero ¿por qué cuento esto? Porque la metáfora que está haciendo Pedro es exactamente esa. Es que cuando alguien no pone a Jesús como el fundamento, no cree en Él, no le valora, no ve que es la piedra preciosa, angular, que es el cimiento que necesita para su vida, decide rechazarlo, creyendo que nosotros no la perdemos. Antes yo pienso, cuando alguien rechaza a Jesús, yo pienso, qué terrible de lo que se está perdiendo, porque la vida cristiana, que el Señor sí ha pedido que se viva, vale la pena. Habrán vidas cristianas de prácticas que el Señor ni siquiera ha pedido, religiosas, que yo digo, qué lamentable, qué lamentable. Pero el cristianismo verdadero es algo que se disfruta y que muchos se lo pierden. Y cuando rechazan a Jesús, se la pierden. Y quienes salen perjudicados son ellos, son ellos. Por eso no me extraña que en Lucas capítulo 7, verso 23, el Señor Jesús dijo, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Qué bueno aquel que, a pesar del mal testimonio de muchas iglesias el día de hoy, entienda que Jesús es quien dice ser, que Jesús murió por ellos, que Jesús entregó la vida por ellos, que derramó su sangre para el perdón de pecados, que Él es la piedra viva para que las piedras vivas, los creyentes, puedan fundamentar su vida en Él y cómo Él da seguridad y estabilidad, que ahora nosotros disfrutamos. Curioso que menciona la razón por la cual tropiezan. Al final del verso 8 dice, porque tropiezan en la palabra. Ese es el problema. Tienen contacto con la verdad y en lugar de continuar, tropiezan. Hasta ahí llegan. Siendo desobedientes. Y esto es interesante, te lo explico de manera breve. Dice, a lo cual fueron también destinados. ¿Qué está diciendo? ¿Que fueron destinados a caer? No. Lo que está diciendo es, usando la metáfora siempre, aquel que no cree está destinado a tropezar en la palabra.
Y el que tropieza en la palabra está destinado a caer. Y yo te agrego un elemento más contrario a lo que dice acerca de los creyentes. Y luego de caer está destinado a tener vergüenza. Ellos sí serán avergonzados. No lo dice el texto, pero sí podríamos intuirlo y verlo en otros textos. No tenemos el tiempo, pero es una vergüenza del pecado terrible. Y es un estilo de vida donde prefieren vivir como ciegos tropezando, espiritualmente hablando, que creer en Jesús y en lugar de desechar a Jesús, ponerlo como el fundamento de sus vidas. Considerando esto, aquí sí, obviamente en la digresión, ¿te acuerdas que era la digresión? Está haciendo a un lado la línea de pensamiento, está tratando un asunto de suprema importancia, Jesús es el fundamento, Él es lo más importante, Él nos da seguridad para que al entender ese privilegio que tenemos, no seremos defraudados y ver lo perjudicial que será para los no creyentes. Lo que debe suceder es que nuestra predicación o nuestra proclamación debería ser esparcida. Mira cómo lo dice acá en el verso 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es muy fácil notar que el apóstol está haciendo referencia a unos privilegios actuales que deben hacernos considerar a aquellos que aún no los han alcanzado. Y lo primero que hace es apelar a aspectos de identidad y pertenencia. Y lo dice de la siguiente manera, dice, ustedes tienen que entender que son linaje escogido. El Señor ha permitido que ahora tengan un linaje espiritual, y todo es espiritual, real sacerdocio, hablando de, la Escritura enseña también que somos reyes y sacerdotes, en el sentido de que Él es, por eso Jesús es el Rey de Reyes. Por supuesto, haciendo alusión a los reyes en la historia, es hablando de su máxima autoridad, pero también al hecho de que nosotros gobernaremos en el futuro, y es otro tema también espeso, denso, que no tenemos el tiempo para verlo, pero está hablando del linaje del que pertenecemos, del oficio que tenemos, real sacerdocio, de lo apartados y lo escogidos que hemos sido y separados de los pueblos, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Qué privilegios! Son temas de identidad y pertenencia. Ahora todo eso que era Israel en el Antiguo Testamento, el apóstol lo toma para hacernos ver que ahora tenemos una identidad y pertenencia en el Señor que nos da muchos privilegios. Y dice, ¿para qué tenemos todos esos privilegios? Ahora, una manera de entenderlo de manera resumida es Deuteronomio capítulo 7, versos 6 y 7. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, le dice a Israel, para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y por supuesto, no es que el Señor tenga favoritismos, es que es parte de su plan. En cuanto a Israel, el plan era hacer de ellos un pueblo especial, referente por medio del cual la promesa que se le hizo a Abraham fueran benditas todas las naciones. Y de alguna manera se ha cumplido porque de Israel procede el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, el Mesías, los profetas, la base de nuestra fe, Jesús mismo. Pero en este sentido, el apóstol toma esta figura, esta identidad y pertenencia para hablar de la iglesia. Y es una similitud exacta, donde ahora el oficio del creyente, el sacerdocio del creyente, consiste en dedicar la vida al Señor, en sacrificarse Él para el Señor de manera que sea acepto. Pero el propósito de esta identidad y pertenencia tiene que ver con anunciar sus virtudes, es decir, sus cualidades, dar a conocer al Señor a aquellos que no creen, aquellos que cuando tienen contacto con la palabra tropiezan y caen, para que en algún momento, en lugar de desechar la piedra del ángulo, la pongan como el fundamento de sus vidas. Y las virtudes que el apóstol ha anunciado, fíjate, solo en Primera de Pedro, podríamos ver muchas en toda la Escritura. Te menciono las que el apóstol ha mencionado en la primera carta. Dice su presencia en el verso 2 y en el verso 20, hablando de que Dios, sabiendo de antemano que vamos a fallar, preparó de antemano el plan de redención y de salvación por medio de Jesús, antes de la fundación del mundo. Y eso lo vimos anteriormente.
su grande misericordia que es mencionada en el verso 3 del capítulo 1, y también su santidad, hablando del verso 16, siempre del capítulo 1, de la santidad de Dios, como Él es santo y puro. Él es la piedra viva, según capítulo 2, verso 4. Y en este sentido, anunciar que Él es la piedra viva, el fundamento, lo más esencial, la base de nuestro cristianismo, el que le da seguridad y estabilidad a nuestra vida, por la cual nuestros compañeros de estudios y trabajo nos preguntan, ¿por qué estás tan tranquilo? Oye, ¿por qué tienes una vida tan estable en medio de un mundo tan inestable, en medio de tanto problema? Es porque hemos puesto por fundamento a Jesucristo y Él nos da esa tranquilidad, esa estabilidad y esa seguridad porque sabemos que no seremos defraudados. Hemos puesto nuestra fe en Él y la Biblia nos confirma que no seremos defraudados. Y considerando esto, fíjate, el verso 10 dice, mira, te voy a recordar tu identidad y pertenencia, somos un pueblo especial. Y lo especial es que tenemos ese privilegio y esa responsabilidad preciosa de darle a conocer. Habla de Dios, habla lo que ha hecho en tu vida. Por supuesto, tiene que ver con proclamar el Evangelio, que sea esparcido por tu vida y tu testimonio, tu boca. Pero ahí dice el verso 10, bueno, al final del verso 9 dice, para que anunciéis, todo esto es especial, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hubo un cambio de la condición espiritual, que dice en el verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es bien interesante lo que el apóstol hace en esta ocasión, y es decirnos a los creyentes, considera de dónde vienes, considera tu condición espiritual anterior de haber renacido. No eras pueblo de Dios. Todo esto especial que menciono, no eras parte de eso, que no creías. Y todos estuvimos ahí, de alguna manera. Quizás unos mucho tiempo, otros muy poco tiempo, otros quizás pusieron su vida fundada en Jesús desde muy temprano en la vida. Qué bueno si fue así. Pero lo que está diciendo es, mira, nosotros venimos de ahí, pasamos de la tiniebla a su luz admirable. Lo que se espera de nosotros es que hablemos, ahora que tenemos ese privilegio y que recordamos de dónde venimos, que ahora pensemos en aquellos que todavía no han salido de esa condición espiritual. Y es que considerar nuestra realidad espiritual pasada nos hace valorar nuestros privilegios actuales, menos eso debería ser. Así como asumir nuestra responsabilidad con aquellos que aún no han salido de esa condición. Y si piensas que esos que no creen y chocan contra la verdad, tropiezan y caen una y otra vez, y tú dices, yo les he compartido pero no quieren, anuncia las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero es que no quieren escuchar, anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero es que no quieren creer, anuncia. Pero es que he tratado y no me han dejado, anúnciale. Todo esto especial que ahora somos, todo esto especial que ahora somos por su gracia, pueblo, linaje, sacerdocio, todo este privilegio que podemos acercarnos a Él, la piedra viva, ahora que nos da estabilidad y seguridad y que sabemos que no seremos defraudados. Todo eso será inútil si no le anunciamos, porque todavía hay quienes no han querido creer y necesitamos anunciarle. ¿Te acuerdas de este pasaje tan conocido en Romanos capítulo 10, verso 14, que dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Quién va a hablar de Cristo con tus compañeros de universidad? ¿Quién va a hablar con tus compañeros del colegio? Con tu familia, con tu tío, ese abuelo al que tanto amamos, ese esposo, esa esposa, ese vecino al que le tienes aprecio. ¿Quién va a hablarle a él? Sino aquellos que han pasado de las tinieblas a su luz admirable, que hemos fundado nuestra vida en Jesús y que ahora nos corresponde anunciarle.
Qué privilegio el que tenemos ahora. Qué bueno es decir, yo he creído en Jesús. Él me da estabilidad, Él me da seguridad. Esto de estar en Jesús es lo máximo. Somos piedras vivas, nos acercamos a Él confiadamente, le servimos y sabemos que podemos ser aceptos. Sabemos que lo que nos ha prometido Él nos va a cumplir, no nos va a defraudar. Qué buenísimo estar en Cristo. Y anunciarle es parte de todo ese privilegio. ¿Sabes que el apóstol Pedro habla con autoridad? Por supuesto, de la inspiración del Espíritu Santo que le permitió escribir esta carta. Pero también lo digo por el discurso que él dio en Hechos capítulo 4, versos 11 y 12. Cuando dice, este Jesús, dijo Pedro, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ustedes la examinaron y dijeron, esto no tiene valor, no vale la pena seguir a Jesús. ¿Yo para qué desperdicio mis domingos? No, yo mejor lo hago a un lado. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Él no ha perdido su valor. Él sigue siendo el fundamento de los que creen. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ah, sí, pero es que en mi religión a mí me enseñaron que también no hay otro nombre. Ah, no hay, o sea que también, y esta que dice en la Biblia, y este que dice en la Biblia, y este líder, y esta persona, y esta forma, y no, eso no será acepto. Porque solamente es cuando pones a Jesús como el fundamento. Y esto es necesario decirlo. ¿Y por qué lo puedo decir con tanta seguridad? Porque el apóstol Pedro lo está haciendo en su discurso ahí en Hechos capítulo 4. Qué bendición es en esta línea de pensamiento, ¿te acuerdas? La digresión que hace Pedro es, vamos a poner una pausa a esto, vamos a tratar un asunto de suma importancia. ¿Es Cristo la base de tu cristianismo? ¿Es el fundamento de tu fe? ¿Has creído en Él o aún no has creído en Él? ¿Y cómo lo compruebas? ¿Cómo lo compruebas? Bueno, cuando ves que la práctica es eficaz conforme a la Escritura. Cuando ves que este privilegio es entendido. Nuestro privilegio es entendido. No seremos defraudados. Pero hay de aquellos que no han creído porque será tropezadero. Y cuando nuestra proclamación es esparcida, naturalmente hablas de ese privilegio el que tienes ahora en Cristo. Porque el cristianismo no es algo de lo cual avergonzarse, es algo que más adelante el apóstol va a tratar en la parte práctica de la vida. Estamos entrando ya a la parte práctica de Primera de Pedro, después de que él acá va a hacer una transición, es algo que vamos a ver más adelante, donde él pone todo el fundamento doctrinal para lo que viene, que es lo práctico y lo cotidiano. Pero es necesario que le demos a conocer. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte que nuestra vida esté fundada en ti, que podamos tener la seguridad de que somos piedras vivas, que somos parte de una casa espiritual, que es la iglesia. Qué bueno estar junto a otras piedras vivas, ofreciéndote sacrificios espirituales en la alabanza, en nuestro culto, Señor, en el evangelismo, en las actividades de iglesia o en las oportunidades que tú nos das para hablar de ti. Qué privilegio tan grande, Señor, saber que no seremos avergonzados, no seremos defraudados. Saber que Cristo es la piedra angular de nuestra vida. Es el que nos ha sostenido todo este tiempo de dificultad, de tribulación, de aflicción, de pruebas, Señor. Eres tú el que nos ha sostenido. Y has provisto y has protegido cuando ha sido necesario, Señor. Ahora en lo que pensamos es en aquellos que aún no han creído, que tropiezan con la verdad y caen, Señor. Te pedimos por ellos, por nuestros familiares y amigos, nuestros conocidos, Señor, las personas con quienes tenemos contacto. Y pedimos, Señor, que nos des la oportunidad de poder hablar con ellos, el denuedo, el valor, para no dar una clase, Señor, de profundidad bíblica, porque si bien tu palabra es profunda, Señor, podemos fácilmente pensar en tus virtudes y hablar de ellas, Señor, invitar a la iglesia, animar a que pongan a Jesús como el fundamento de su vida. Y te pedimos por todos ellos, Señor. Nosotros también nos ponemos en tus manos agradeciéndote nuevamente, Señor, de que tú seas tan bueno
que nos das esta seguridad y esta estabilidad, que es una bendición tan grande para nosotros, Señor. Y todo esto te lo decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si tú quisieras poner tu fe en Jesús y dices, pastor, yo a través de esto que he visto, yo quiero entregar mi vida a Jesús, yo quiero continuar, yo quiero crecer. Te animamos a que, si nos has visto de manera digital, obviamente por este medio, te animes a visitarnos de manera física los domingos a las 10 de la mañana, que podamos conocerte y que podamos ayudarte por medio del ministerio de nuestra iglesia para que tú puedas seguir conociendo al Señor. Eventualmente vas a escuchar más adelante una invitación a inscribirte a lo que llamamos Discipulado Crece. Discipulado Crece son lecciones bíblicas que te van mostrando la verdad que necesita ser obedecida para que podamos ofrecer al Señor aquello que ha pedido, de la manera en que lo ha pedido. Así que te animamos a que nos visites en la calle 12, número 68, C-24, y que puedes contactarnos también por medio de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. En Instagram es vidanueva.bogotá, en Facebook es Vida Nueva Bogotá. Puedes contactarnos a través de las redes sociales también. Así que esperamos que lo que hemos aprendido esta mañana sea una bendición, sea un desafío también, por supuesto, y que esta pausa en la línea de pensamiento que trae el apóstol sea tan esencial como lo fue al momento de que fue escrito. Así que, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a continuar con el estudio de Primera de Pedro el próximo domingo. Así que pasen un excelente fin de semana, un excelente puente festivo en este caso. Que el Señor los bendiga. Un abrazo a cada uno. Bendiciones. Chao.